tiempo de la represión. Represión primaria, secundaria y retorno de lo reprimido. Claro, eso permanece fijo. Sí. Eso permanece fijo. Hay algo que está fijo en la pulsión. Digamos, la idea de Freud de la fijación es que hay algo que ha sido fijado, alguna experiencia de satisfacción pulsional en alguna de las etapas libidinales. ¿Sí? Entonces eso insiste en la formación de los síntomas. De todos modos, después lo van a trabajar a ese punto bien en la clase que viene con el teórico próximo. Bueno, el otro punto que Freud trabaja en este texto es la hipocondría. ¿Qué sería la hipocondría? ¿Qué es la hipocondría? ¿Alguien hipocondríaco? ¿Quién es? ¿Sí? Alguien que... Claro. Entonces en la hipocondría existe un fenómeno también de introversión de la libido que estaba depositada en algún objeto o en el mundo exterior, retorna hacia alguna parte del cuerpo. Entonces el enfermo se queja de que sufre de determinadas enfermedades, aunque no tenga alteración orgánica. Es decir, que el interés, la libido, está colocado ahí. En este texto, Introducción al Narcisismo, Freud sitúa la hipocondría ni del lado de las neurosis de transferencia, ni del lado de las neurosis narcisistas, sino como una neurosis actual. Entonces, a partir de 1914, las neurosis actuales van a quedar conformadas por esos tres tipos clínicos: neurastenia, neurosis obsesiva e hipocondría. Sí. Perdón, neurastenia, neurosis de angustia e hipocondría. Gracias, Rey. Sí, a partir de este momento, las neurosis actuales quedan conformadas por tres tipos clínicos: la neurastenia, la neurosis de angustia y la hipocondría. Sí. Sí, también. La clasificación, generalmente la histeria está dada en la oralidad y en la neurosis obsesiva en la fase anal. Claro. Sí. La libido en la hipocondría. ¿Escucharon la pregunta de la compañera? No. ¿Qué pasa con la libido en la hipocondría? La libido en la hipocondría retorna hacia el cuerpo. Entonces, el hipocondríaco es alguien que sufre de considerar que está enfermo. Por ejemplo, Woody Allen, ¿no? Está siempre con esa metonimia hipocondríaca. Freud dice que puede haber alteración del órgano o no. ¿Sí? Esto, la libido es que vuelve hacia el cuerpo es lo que había llegado a un objeto exterior. ¿Cómo? El libido que vuelve al cuerpo es la que se había llegado a un objeto exterior. Que vuelve. Claro. ¿Qué le pasa a alguien cuando está enfermo? ¿Qué le pasa a alguien que se siente mal? No tiene ganas de hacer nada, no tiene ganas de salir, se quiere quedar en su casa. Es decir, la libido está depositada ya sea en el órgano, que le duele, que le molesta, o en algún otro sitio, pero no está depositada en el mundo exterior. Fíjense que es una cuestión muy simple de pensar. Vamos ahora a pasar a la tercera hipótesis psicopatológica. Tiene principalmente un contenido sexual, ya sea del vivenciar sexual o del sentir sexual. Fíjense que ya Freud está anticipando lo que es la teoría de la fantasía. ¿Qué quiero decir? Que no se trata solamente de vivencias experimentadas en la materialidad, sino de sentires sexuales. Uno puede pensar, bueno, el sentir sexual puede ser incluso
producido a partir de una fantasía, de un pensamiento, de una idea, etc. Entonces, ¿cómo opera el yo con estas representaciones inconciliables? Lo dice lo siguiente: aunque el enfermo intente olvidarse de esa representación, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque una vez que se presentó, eso pertenece al campo de la conciencia. Entonces, ¿cuál es la tarea del yo? La tarea del yo sería, voy a hacer un paréntesis, fíjense que el yo del que estoy hablando no es el yo de la segunda tópica, que no estaba formalizado todavía, ¿no? La tarea del yo consiste en intentar que esa representación inconciliable, que es intensa, se convierta en una representación débil, debilitarla. ¿Por qué tendría que debilitarla? Para que no genere contradicción a la conciencia. Entonces, ¿qué busca el yo? Busca tratar a esa representación como no arribé, dice Freud, es decir, como no acontecido, como si eso no hubiera sucedido. Ahora bien, si no se puede olvidar, entonces, ¿cómo se debilita la representación inconciliable? En toda representación vamos a tener dos elementos. Uno que es la representación o el contenido ideativo, y el otro es lo que Freud llama el monto afectivo o la suma de excitación. Entonces, ¿cuál es la tarea del yo para debilitar la representación que es inconciliable a la conciencia? Si no podemos anularla, entonces, para debilitarla, dice Freud, lo que se hace es sustraer el monto afectivo. La suma de excitación se intenta sustraerla de la representación inconciliable y dirigirla a otro sitio, a otro lugar. ¿Por qué a otro lugar? Porque para Freud la suma de excitación no se puede reprimir. De algún modo tiene que dirigirse hacia otro lado. Tiene un destino distinto al destino original. Entonces, ¿qué sucede en la histeria? Exactamente. En la histeria, dice Freud, en la histeria de defensa, ese monto afectivo se dirige hacia el cuerpo, hacia una zona del cuerpo, es decir, una zona erógena del cuerpo. Esa zona del cuerpo es una zona que mantiene una relación laxa o fuerte con la representación original. Es decir, no se dirige a cualquier lado, se dirige a determinado lugar simbólico del cuerpo. Este mecanismo es lo que Freud denomina conversión. La representación, ahora debilitada, no es contradictoria a la conciencia. Sin embargo, hay un grupo psíquico separado que son los síntomas conversivos, que se producen por el desplazamiento de este montaje afectivo al cuerpo. ¿Se entiende cómo es el mecanismo? ¿Sí o no? ¿Quieren que...? ¿Sí? Sí. La representación y el montaje afectivo. La representación hay veces que Freud la denomina el contenido ideativo. Fíjense cómo... Sí. No. Esto sería la agencia representante de la policía. ¿Sí? Está bien, la pregunta es un poco más es adelantada. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, seguramente si igual si lo han trabajado, para Freud la pulsión no se reprime. La pulsión es una fuerza constante, es un empuje continuo. Entonces, ¿qué es lo que se reprime? El representante que representa la pulsión.
Todavía no estamos en el momento donde Freud define la pulsión. Pero entonces en este caso, lo que se va a reprimir en todo caso es esto, y esto se tiene que desplazar. Perdón, no sé si alguien... Claro. Muy bien. Entonces, para Freud ya el acento de las histerias de defensa no recae tanto en la escisión de la conciencia, como lo sostenía Janet o lo sostenía Breuer, sino en la actitud de conversión, es decir, en la posibilidad de establecer síntomas conversivos. Entonces, sí. No, todavía no usa represión, pero va a ser casi equivalente lo que es la represión y la defensa. ¿Por qué crea un grupo psíquico separado? Porque la histérica no sabe sobre sus síntomas, desconoce la causa, el origen de sus síntomas. Por eso Freud hablaba de la bella indiferencia de la histérica, es decir, algunas pacientes se le presentaban con alguna parálisis y ella, como si nada, desconocía sobre eso. Entonces ese forma parte de un grupo psíquico separado. Esos contenidos de la conciencia no están asociados a esto. Vamos hasta ahí, ¿se va entendiendo? Es simple el mecanismo, ¿sí? ¿Qué sucede en lo que Freud denomina las representaciones obsesivas? ¿Qué serían las representaciones obsesivas? Son esas representaciones que algunos pacientes padecen de manera insistente y que consideran que no tienen sentido. Pienso en tal cosa y la verdad que es una estupidez, no lo entiendo, pero es algo que se me impone, insiste y me molesta. ¿Qué es lo que más adelante Freud llama neurosis obsesiva, que ahora vamos a ver? ¿Cuál es el mecanismo de defensa en las representaciones obsesivas? Es un mecanismo muy similar. Lo que Freud nota es que en estos pacientes que sufren de representaciones obsesivas no tienen una aptitud convertidora, es decir, que no funciona tanto lo que es la conversión, los síntomas conversivos. Entonces, ante la presencia de una representación que es inconciliable, el mecanismo es similar. ¿Qué quiere decir? Que se divorcia la representación del contenido, del monto afectivo, que este monto afectivo no se dirige hacia una zona del cuerpo, sino que se va a dirigir a representaciones anodinas. A representaciones anodinas, es decir, representaciones que no son contradictorias con la conciencia. ¿Se entiende el mecanismo? ¿Cuál es, digamos, el propósito del enfermo en este caso? Es no querer saber sobre una representación que es inconciliable. Esa representación que es inconciliable siempre, dice Freud, tiene caracteres sexuales, es decir, tiene algún contenido sexual. Como no quiere saber sobre eso y quiere evitar pensar en eso, se las arregla para debilitar la representación inconciliable. ¿Y cómo lo hace? Le quita el monto afectivo. Ahora bien, ese monto afectivo, ¿a dónde lo dirige? Lo dirige a representaciones que no son contradictorias con la conciencia y que, no le presentan un afecto penoso. De allí que Freud puede explicar las representaciones obsesivas, es decir, que el pensar obsesivo y las representaciones obsesivas se formarían por este circuito. Ahora bien, estas representaciones obsesivas son representaciones que de algún modo, aunque no presenten contradicción a la conciencia, tienen una conexión con la representación original. Entonces, ¿cuál sería el trabajo del psicoanalista? Sería llevar esta representación, el monto afectivo que está desalojado de la representación original,
a la representación original. ¿Se entiende cuál es la tarea? Sí. ¿No? Es simple. Sería este pensar obsesivo que parece que no tiene sentido, que rompe la conciencia, que lo perturba, que no lo puede controlar, que le molesta, etc. Sin embargo, que insiste, para Freud no es sin sentido, eso tiene sentido. Lo que pasa es que la representación original, es decir, la que despertaba contradicción a la conciencia, se le quitó el montaje afectivo, entonces hay que reconducir el montaje afectivo a la representación original. ¿Sí? Es simple, es decir, como esos pensamientos que a alguien le molesta, digamos, el pensar obsesivo, las representaciones obsesivas, el sentido que tiene es que se le presentó una representación sexual que le molestó, que fue contradictoria con la conciencia, pero para debilitar esa representación se le quitó el monto afectivo y se le encajó a otra representación. ¿Se entiende cuál es la tarea del analista? Sería en ese caso reconducir esto a lo original. Vamos a tomar el caso de Elizabeth. ¿Cuál sería la tarea? Reconducir esa parálisis a el enamoramiento que ella tenía. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Diga. Le quería preguntar por qué no, por qué este modo a la representación anónima se repite como motivo de justicia. ¿Puedo decir algo? A esta representación anónima Y se repite porque esto tiene un carácter de insistencia, porque esto es un monto afectivo funcional. ¿Sí? Sí. Silencio. ¿La representación cuál? Anodina. Anodina. No, está bien la pregunta, la que hace ella. A ver si entendí. Esta representación, que es la original, queda en el campo de la conciencia, es decir, no es olvidada. ¿Qué sucedió? Sucedió que el montaje afectivo se dirigió hacia otra representación, por lo tanto ahora eso está ahí, pero no molesta. Puede pensar en eso, se puede acordar de eso, pero no es algo que lo va a perturbar, que lo va a afectar. ¿Sí? Esto es el mecanismo, muy bien la pregunta, de enlace falso, lo había dicho. Enlace. ¿De enlace falso o falso enlace? Fíjense que yo acá estoy colocando los tipos clínicos y acá el mecanismo que corresponde a cada tipo clínico. Conversión, historias de defensa, representaciones obsesivas, falso enlace o enlace falso. ¿Podemos avanzar? Sí. ¿Sí? El tema de las fobias no lo voy a abordar mucho, solamente voy a decir dos cuestiones que lo van a trabajar más adelante. En este texto, Neuropsicosis y Defensa, Freud no se detiene a trabajar sobre las fobias. Sin embargo, en un texto contemporáneo que se llama Obsesiones y Fobias, Freud dice que en las fobias, a diferencia de las representaciones obsesivas, el afecto que perdura, digamos, el afecto típico de la fobia y constante es la ansiedad o la angustia. Y el mecanismo no es el mecanismo de sustitución como está acá en las representaciones obsesivas. ¿Por qué de sustitución? Porque se sustituye una representación por otra. Entonces, lo de la fobia lo vamos a dejar por el momento en suspenso. Freud sitúa otro tipo clínico, otra variedad clínica, que es lo que denomina la confusión alucinatoria o psicosis alucinatoria. Confusión alucinatoria o psicosis alucinatoria. ¿Qué es lo que escucha Freud en esos pacientes?
dice que existe un mecanismo de defensa mucho más eficaz que aquello producido en la histeria de defensa o en las representaciones obsesivas. ¿En qué consiste? Dice, es un mecanismo donde el yo intenta desmentir, el término que usa Freud es verwerfen o verwerfen, que va a ser un antecedente, lo que Lacan va a llamar más adelante la Verwerfung o la forfusión. Intenta desmentir esa representación inconciliable. Ahora bien, a diferencia de estos dos tipos clínicos, donde la forma de debilitar la representación es produciendo un divorcio entre el monto afectivo y la representación, en la psicosis alucinatoria de lo que se trata es de cancelar tanto el monto afectivo como la representación en su conjunto, como si eso nunca hubiera existido. Es decir, se suprime un fragmento de la realidad. Les decía que, a diferencia de las otras dos entidades, la histeria y las representaciones obsesivas, en la confusión alucinatoria no se produce el divorcio entre el afecto y la representación, sino que ambos, en su conjunto, se desmienten, se cancelan, se rechazan, como si eso no hubiera existido. Es decir, se desmiente un fragmento de la realidad. Y es lo que Freud considera que retorna después con las alucinaciones o los fenómenos psicóticos. ¿Se entendió esa diferencia? Sí. ¿Sí? Sería la forclusión. ¿Cómo? ¿Clusión? ¿O no? No nos vamos a meter todavía, no sé quién habló. Yo. No nos vamos a todavía meter con eso porque no es eso. Ah. No es la forclusión. Bueno, quiero avanzar un poco más. Hasta estamos, entonces acá voy a poner desmentir. ¿Puedo borrar este cuadro y avanzar un poquito más? ¿Ya está? Una foto al cuadrito. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Le sacó una foto. ¿Lo ve algo de ahí? No ve nada. No se ve nada de eso. Bueno, vamos a continuar. Dos años después de Neuropsicosis de Defensa, Freud escribe otro texto que se llama Nuevas puntualizaciones sobre la neuropsicosis de defensa, que es del año 1897. Como dice el título, lo que Freud está intentando establecer son nuevas puntualizaciones sobre lo que había desarrollado en 1894. ¿Cuáles son las modificaciones que vamos a encontrar en este texto en relación al texto anterior? Fundamentalmente, dos puntos. Por un lado, Freud empieza a poner énfasis en lo que ustedes van a escuchar como la teoría del trauma o la teoría de la seducción. Y por otro lado, modifica un poco su nosología. Es decir, hay otros tipos clínicos que incorpora en su nosología. Entonces coloca la histeria, la neurosis obsesiva, no habla de representaciones obsesivas, y esto es importante, ¿por qué? Porque le da a la neurosis obsesiva unidad clínica. Neurosis obsesiva, y no coloca a la confusión alucinatoria, sino que sitúa a la paranoia. ¿Estamos? Sí. Histeria, neurosis obsesiva y paranoia. Así va a quedar conformado las neuropsicosis de defensa en 1896. Les decía hace un momento que el énfasis que pone Freud en este momento
es a la teoría, al trauma o a lo que se conoce como la teoría de la seducción. Entonces, ¿qué escucha Freud? Escucha que sus pacientes, en su mayoría, tanto histéricos, obsesivos como paranoicos, le relatan un episodio, un recuerdo que ha sido de carácter sexual, vivenciado en la infancia y que ha tenido distintas condiciones en cada uno de estos tipos clínicos. En la histeria, Freud localiza una condición necesaria para la conformación de la histeria, que es que se haya presentado en la niñez una experiencia traumática de carácter sexual y que haya sido vivenciada de manera pasiva y haya generado un afecto displacentero. ¿Sí? La teoría, digamos, del trauma en la histeria se caracteriza por ser una experiencia sexual en la infancia que ha tenido dos cualidades. Por un lado, el sujeto ha participado de manera pasiva y por otro lado, le ha generado un afecto displacentero. Esto es, seguramente que ustedes no me voy a detener mucho, esto es lo que ustedes conocen como la teoría del trauma. ¿Sí? Es decir, ¿qué quiere decir Freud con esto? Quiere decir que la vivencia en sí misma no es traumática. ¿Qué es lo que constituye la vivencia como traumática? Que pasado determinado tiempo, fundamentalmente la pubertad, esa vivencia, cuando es recordada, se constituye o se significa como traumática. Es decir, que es el recuerdo de la vivencia lo que lo hace traumático. ¿Se entiende ese mecanismo? ¿O no? Entonces, no podríamos nosotros hacer una prevención de vivencias traumáticas. Es decir, eso sería un hecho contingente, en la medida de que lo que constituye como traumático la vivencia es el recuerdo de la vivencia que le permite ser significada desde otro lugar, fundamentalmente dándole un significado sexual. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno. ¿Qué sucede en la neurosis obsesiva? Sucede un mecanismo similar. Lo que Freud escucha también es que el neurótico obsesivo, ya no en las representaciones obsesivas, padeció en su niñez o experimentó una vivencia traumática sexual, primero, de dos órdenes. Una que ha sido pasiva y displacentera, y además esa vivencia se conjuga con otra vivencia posterior, dice Freud, donde el sujeto participó activamente y ha sido placentera. Es decir, ha sido una vivencia sexual donde el sujeto tuvo una participación activa y esa vivencia le generó placer. Es por eso que después, cuando se recuerda la vivencia, el obsesivo se reprocha eso, que le haya gustado. Sí. Es decir, a diferencia de la histeria, en la neurosis obsesiva vamos a encontrar la conjugación de estas dos vivencias. Primero hubo una vivencia pasiva y placentera y se conjugó con otra vivencia que ha sido activa y placentera. No importa que tengan conexión. Es decir, lo que Freud escucha es que en el relato de esos pacientes es que hay dos vivencias que tienen esas cualidades. No importa que tengan una conexión, pueden tener conexión o no pueden tener una conexión. Son sexuales. No sé quién habla. Perdón. Sí. En la histeria, me escuché bien. Sí.
Sí, es una sola vivencia. En la neurosis obsesiva son dos vivencias, ambas vivencias relatadas después, dice Freud, de la pubertad, ¿no? Que es cuando esas vivencias pueden tener el significado sexual. Eso es muy común escuchar. A un niño, por ejemplo, que no puede tener suelen no tener pudores, por ejemplo, estar desnudo frente a su primo, su hermano o algún familiar, no pasa nada. Después, cuando se recuerda eso, después de la pubertad, eso ya empieza a molestar, empieza a causar reproches. Entonces, ¿por qué? Porque eso empieza a tener ahora un significado distinto, un significado sexual. Bueno, continuemos. ¿Qué sucede en la paranoia? En la paranoia, Freud considera de que la vivencia ha tenido las cualidades, o las mismas cualidades que ha tenido la vivencia en la neurosis obsesiva. Pero el mecanismo que Freud recorta para la paranoia, para la producción de los síntomas paranoicos, es distinto al de la neurosis obsesiva. ¿Por qué? Porque para Freud, en la paranoia, la representación inconciliable y el afecto que está acuñado a esa representación no se disocian ni se anulan, sino que se proyectan hacia afuera. Bien. ¿Cómo? Claro. No es eso. En la otra conferencia, Freud no se había ocupado de la paranoia, se había ocupado de la confusión alucinatoria. Es otra entidad. No, son otras entidades clínicas. Está bien la pregunta que hace la compañera, ¿sí? No es lo mismo la paranoia que la confusión alucinatoria. De ahí que Freud puede explicar que los síntomas persecutorios se deben a eso, a que se le presentó una representación inconciliable y eso no se reprimió, sino que se proyectó hacia afuera y son los otros ahora quienes lo persiguen, quienes lo molestan, de quienes desconfían, etc. Contemporáneo a estos desarrollos, Freud va formulando otra categoría que la van a trabajar ustedes en el próximo teórico, que es lo que denomina neurosis actuales. Bueno, no voy a poner neurosis actuales. ¿Qué son las neurosis actuales? ¿Saben lo que es la neurosis actual? ¿No? La neurosis actual sería una forma que adquiere la neurosis donde el mecanismo de la formación del síntoma está basado fundamentalmente en la inadecuación de la tramitación sexual. Es decir, que tiene fundamentalmente bases fisiológicas. No hay un conflicto simbolizado en los síntomas. Es decir, hay algo del orden sexual, una insatisfacción sexual que se traduce en determinadas formas de la neurosis. Pero no hay nada analizado, no hay nada simbólico ni un conflicto con el yo. Y ahí, ¿cuáles son las neurosis, los tipos clínicos que Freud incorpora en las neurosis actuales? En este momento incorpora dos tipos clínicos: la neurastenia y la neurosis de angustia. No me voy a detener en este punto porque ustedes lo van a trabajar en el próximo teórico, pero sí me interesa señalar que esta categoría de neurosis actual, que es muy temprana en Freud, perdura hasta el final de su obra, es decir, que nunca la va a desechar. Y es muy importante, ¿por qué? Porque la neurosis actual tiene no solo, digamos, una conceptualización del mecanismo de la formación de síntomas distinta a estas neurosis, sino que eso va a implicar una terapéutica distinta. ¿Qué quiero decir? Que ahí Freud ¿qué propone? No propone analizar nada, no hay nada que descifrar. Ahí Freud lo que diría en todo caso sería un buen consejo para que ese paciente tramite su sexualidad de otra forma. Entonces, neurastenia y neurosis de angustia.
Sí. Bueno, ahora se lo explico. Voy a borrar esto, puede ser. Porque la neurosis actual no forma parte de la neuropsicosis de defensa, es otra categoría. Es muy simple el mecanismo de la paranoia. ¿Qué quiere decir Freud? Que el montaje afectivo y la representación, que en la neurosis obsesiva y en la histeria se disocian, se separan, en la paranoia ambos no se separan, sino que se proyectan al exterior. Entonces, eso que molesta, que le molestaba, que era contradictorio de la conciencia, ahora no le molesta más, pero viene desde afuera. ¿Sí? Es un reproche que viene desde el otro. Es el otro quien lo persigue, quien lo martiriza, quien lo molesta, quien lo observa. ¿Se entiende eso? Entonces no hay el divorcio entre un elemento y otro, sino que hay la proyección, se deposita en el otro. ¿Sí? Exactamente. Es importante este punto porque la idea de Freud de la represión, que la va a mantener en toda su obra, es que siempre que hay represión hay disociación de estos elementos. Siempre se disocia, se divorcia la representación o el contenido afectivo. Entonces la paranoia, esto no se divorcia, sino que se deposita afuera. Bueno. Voy a avanzar un poco más. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, para hacer una pequeña síntesis, la primera hipótesis psicopatológica es la hipótesis de la defensa. Entonces, es esa hipótesis la que le permite a Freud organizar su experiencia y formalizar los tipos clínicos. ¿Cuál es la segunda hipótesis? ¿Cuál suponen que es? ¿Tienen alguna idea? ¿No? La hipótesis de la defensa. Silencio, a ver. Como dice Mestre, vamos a poner un poco de orden. No sé si es bueno. Intacto. A ver. Decimos que hay tres hipótesis. Silencio, por favor. Tres hipótesis. La primera hipótesis, que es la que recién he trabajado, es la hipótesis de la defensa. Es decir, la organización clínica y teórica de Freud se basa en el concepto de defensa. Ya expliqué qué es y ya explicamos cómo opera en cada uno de los tipos clínicos. Ahora voy a pasar a la segunda hipótesis. La segunda hipótesis es la del narcisismo. ¿Por qué del narcisismo? Como ustedes saben, creo que ya han trabajado este texto del narcisismo. El concepto de narcisismo o el término narcisismo es un término que Freud empieza a formalizar tempranamente en 1909 y es formalizado en 1914 en texto que se conoce como Introducción del Narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? Es esa conducta, dice Freud, a partir de la cual los individuos tratan su propio cuerpo como si fuera un objeto sexual. Entonces Freud diferencia en esa nueva categoría una fase previa, que es la del autoerotismo, la del narcisismo y la elección de objeto. Entonces, como ustedes ya han trabajado, el narcisismo no es un dato primario, sino que es un dato secundario que se constituye y que es necesario que se pase del autoerotismo al narcisismo, bueno, a partir de un acto psíquico, que es lo que ustedes han trabajado, como el estallido del espejo, etc.
Entonces, eso vamos a ir obviando. ¿Cuáles son los argumentos, cuáles son las vías que toma Freud para estudiar el narcisismo? ¿Se acuerdan? Bien, tenemos el parcial el sábado, así que esto. La vida amorosa, la hipocondría, muy bien. La enfermedad orgánica y también toma ciertas enfermedades psíquicas, podríamos decir, la parafrenia o la demencia precoz, que es la primera parte del texto. La parafrenia o la demencia precoz de Kraepelin es una categoría clínica que es después suplantada por otra noción, que es la noción de esquizofrenia, introducida por Bloch. Después lo van a trabajar ustedes. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que Freud escucha en esos pacientes algo donde esto está perturbado, ha sido afectado. ¿Por qué? Porque hay dos síntomas que caracterizan las parafrenias o la demencia precoz. ¿Cuáles son esos síntomas? El delirio de grandeza, dice Freud, y el otro, ¿cuál sería? Muy bien, el extrañamiento de la realidad de las personas y cosas. Quiero hacer un paréntesis en esto, porque muchas veces me parece que trae confusión. El concepto de narcisismo de Freud no debe ser entendido en términos evolutivos. ¿Qué quiero decir? No he pensado en Freud, por lo menos no he escrito en esos términos, de que hay una fase narcisista y después esa fase ya queda olvidada cuando aparece la nueva fase de elección de objeto. No es así. El narcisismo es algo propio en el ser humano. Es decir, es necesario el narcisismo para la vida, forma parte de las pulsiones de autoconservación. Entonces, no se trata de pensar esto en términos cuantitativos, de si alguien es muy o poco narcisista, sino que eso es una condición necesaria para la subsistencia. Que se ve alterado en algunas patologías, como van a ver ustedes un poco más adelante, por ejemplo, en las melancolías. Entonces yo les decía recién, de que en la demencia precoz, lo que Freud localiza es lo siguiente. Es un mecanismo que toma de Jung, que se llama introversión. Introversión. ¿En qué consiste? Consiste en que la libido que había sido depositado en el mundo exterior es regresada, vuelve hacia el yo. Entonces, ¿qué produce esto? Esto produce, por un lado, los delirios de grandeza, de ahí Freud puede explicar el delirio de grandeza, y también puede explicar cómo el mundo exterior es desdivinizado, se le quita interés. ¿Por qué? Porque la libido ha retornado hacia el yo. Este punto, sí, en la demencia precoz. Que ahora voy a hacer un pequeño comentario para modificar un poco esta idea. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque le permite a Freud modificar su nosología y entonces va a decir, tenemos las neurosis de transferencia y las neurosis narcisistas. Neurosis de transferencia, neurosis obsesiva e histeria. Neurosis narcisistas, vamos a situar el campo de la psicosis en este momento. ¿Cómo que no entiendo? ¿A dónde? Acá dice
dice? Acá no sé qué dice. Neurosis de transferencia y neurosis narcisistas. ¿Sí? Neurosis de transferencia, neurosis obsesiva, la histeria, neurosis de narcisistas, la psicosis. Melancolía y vamos a poner acá, parafrenias y paranoias. No importa esto, este detalle. ¿Por qué es importante esto? Porque Freud puede, a partir de esto, de este concepto de narcisismo, diferenciar los tipos clínicos y cuáles son de estos tipos clínicos los que sirven, bueno, no sé si lo que sirven, o digamos, cuál es el psicoanálisis en los cuales el psicoanálisis podría intervenir. Esto es, si la neurosis de transferencia el psicoanálisis puede intervenir, o si en la neurosis narcisista puede intervenir o no puede intervenir. Entonces, ¿a qué concluye Freud? Concluye que en las neurosis narcisistas el psicoanálisis no puede intervenir, es decir, que no hay la posibilidad de aplicar el psicoanálisis a estas patologías. ¿Por qué? Porque justamente no se produce un fenómeno que es necesario para el dispositivo, que es el fenómeno de transferencia. Por eso neurosis narcisista. Mientras que en las neurosis de transferencia el dispositivo puede operar porque se genera la transferencia. Ahora, Freud lo que nota es que también en las neurosis de transferencia, tanto el neurótico obsesivo como el histérico, ha resignado cierto vínculo con la realidad. Es decir, intenta, por ejemplo, evitar la realidad. Sin embargo, no ha resignado el vínculo por completo con las personas y con las cosas, porque ese vínculo se ha mantenido en lo que Freud denomina la fantasía. Entonces, fíjense. Voy a poner fantasía. Es decir, en la neurosis también hay cierta pérdida de la realidad. Pero eso que se ha perdido no vuelve hacia el yo, sino que ha sido retornado en la fantasía. Es decir, el vínculo con las personas y con las cosas se mantiene en la fantasía. Entonces, ahí Freud encuentra un mecanismo psicológico distinto tanto en la neurosis obsesiva como en las neurosis narcisistas. Entonces, el psicoanálisis puede operar ahí. ¿Por qué? Porque el psicoanalista puede formar parte del inconsciente de ese sujeto. Un poquito más adelante de este texto, que se llama Introducción al Narcisismo, Freud hace una pequeña modificación de lo que estoy diciendo, que es la siguiente. Acuña la idea de la fijación en relación a la constitución de los tipos clínicos. Entonces dice que en la paranoia la fijación se produce en el narcisismo. Entonces, cuando la libido tiene que retornar hacia un lugar, va a retornar no hacia cualquier lugar, sino que va a retornar donde fue fijada la pulsión. ¿Y dónde fue fijada la pulsión? En el narcisismo. En las esquizofrenias, la libido retorna al autoerotismo. Es decir, que la fijación se produce en esa etapa, en el autoerotismo. Eso le permite a Freud explicar alguna sintomatología clásica o típica de ambos tipos clínicos. Sí. Sí. No, o sea, en el momento, digamos, de la represión primaria.